Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien, que se lo estén pasando bien. Estamos comenzando una nueva serie con nuevo formato, más adaptado al Facebook y a todo lo que está sucediendo. Estamos en nuestra nueva serie Antorchas Vivas sin filtro, que son conversaciones cortas sobre temas relevantes. Y somos su servidor, Juan Francisco Mellado, e Isaac Valencia, que hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el sufrimiento. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de dificultad, realmente tenemos una seguridad de que Dios está trabajando a través de nuestro sufrimiento. Si Dios verdaderamente existiera, ¿habría este tipo de sufrimiento? Es una pregunta que muchas personas se hacen en este tiempo. Y es algo difícil de procesar como cristiano muchas veces, porque la idea que tiene el mundo de lo que es la vida cristiana es como que todo te va bien, como que no te va a pasar nada, como que es muy fácil que simplemente es ir a los domingos y los miércoles o cualquier servicio y entonces Dios te tiene que prosperar, Dios te tiene que bendecir. Por ende, una vida de sufrimiento no cuadra en nada, no cuadra perfectamente con lo que creen que es una cosmovisión cristiana. Sí, hay esa falsa idea en la cultura y en el cristianismo relevante, que Dios está ahí solamente para hacer tu vida más fácil, que Dios murió en la cruz para que tu vida pueda ser más sencilla, para que tus problemas pudieran desaparecer, para que tu deuda pudiera desaparecer. Y tristemente en la cultura se ha hecho esta idea, se ha formado una teología falsa que no deja espacio para el sufrimiento. Y eso está muy mal, porque Cristo mismo dijo que en este mundo encontraríamos precisamente lo que estamos viviendo hoy. Que dice que encontraríamos aflicción y que encontraríamos sufrimiento. Inclusive si viéramos a la iglesia primitiva, la iglesia que con los apóstoles y lo que ellos estaban viviendo, muchos de ellos inmediatamente comenzaron una vida de sufrimiento, como en el caso del apóstol Pablo. La realidad es que el sufrimiento en la vida cristiana es muy vital. Es vital en cada cristiano. Cada cristiano debe de sufrir. Y suena un poco mal en la manera en que lo digo, de que cada cristiano debe sufrir, pero es que cuando tenemos una perspectiva, una mentalidad de que Dios utiliza el sufrimiento para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces tenemos un deseo por pasar por sufrimiento a través de la gracia de Dios. No es como, quiero que me atropelle un auto o algo así, sino que la próxima vez que pases por sufrimiento tendrás una mentalidad de, ¿sabes? Dios lo está utilizando para generar en mí un peso de gloria eterna, dice 2 Corintios. Y algo muy padre que me gusta de 2 Corintios en el capítulo 4, cuando habla que nosotros somos unas vasijas de barro. Un pasaje muy citado, muy conocido obviamente porque es de la Biblia, pero tiene una profundidad, tiene un significado demasiado eterno en nuestra vida. De que somos vasijas de barro porque entonces la gloria de Dios es demostrada a través de nosotros. Por nuestra debilidad, Él se gloría. Y cada vez, Pablo sigue en el mismo capítulo, dice que la leve tribulación momentánea, esto va a pasar así comparado a la eternidad. Genera en nosotros un peso de gloria eterno. No viendo las cosas visibles porque son perecederas, sino las invisibles que son eternas. Y algo que estaba pensando era que en uno de los blogs de Antorchas Vivas que me tocó traducir y que me tocó publicar, hablamos sobre un poco del coronavirus y de cómo Dios usa esta pandemia para forjar en nosotros carácter. Uh-huh. En ese sentido, el carácter de Cristo. Es muy triste cuando los predicadores piensan que se usa esta frase, ¿no? Que hemos escuchado mucho: Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Uh-huh. Y tristemente no se nos explica que esos planes maravillosos para nuestra vida, que es verdad, Dios sí los tiene, pero esos planes maravillosos para nuestras vidas incluye sufrimiento para que nuestro carácter sea transformado, para que seamos hechos más a la altura, a la anchura del carácter de Cristo Jesús. Pedro nos dice en su primera carta de Pedro, en los primeros pasajes, que la tribulación pasajera nos iba a ayudar a nosotros en miras de la eternidad. Y también hemos encontrado algo muy interesante que nos comparte John Piper,
sobre los 5 piedras fundamentales que tenemos que tener puestas, los 5 cimientos que tenemos que tener puestos cuando vamos a pasar por sufrimiento. Y el primero, y vamos a platicar un poquito sobre él, es la soberanía de Dios. A través de nuestra fe nosotros comprendemos que durante el tiempo de sufrimiento Dios sigue siendo soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sigue estando en control de todo. Y confiamos en el carácter de Dios, que es sabio, que es justo y que tiene misericordia. Conocer que aún en tiempos de dificultad Dios gobierna todas las cosas y no hace absolutamente ningún error, ningún problema. Dios no hace nada equivocado, sino que hace que todas las cosas sirvan a un gozo eterno, con un propósito eterno para aquellos quienes confiamos en Él. Y hablando de la soberanía de Dios, es muy fácil desanimarse cuando vemos tiempos difíciles y pensamos como que Dios no está en control. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué le aconsejarías a las personas que a lo mejor están siendo tentadas en este tiempo a dudar de Dios o a abandonar la fe por causa de las dificultades? En cierta manera, creo que no está mal el que nosotros nos quejemos o que nosotros llegamos a pensar así, ¿qué está pasando, Dios? Siempre y cuando de esa manera nos lleve a buscarlo. Porque me recuerdo mucho en el Antiguo Testamento a los profetas que siempre miraban el horror y lo, Dios, ¿dónde estás? Y que se le hacían preguntas a Dios y hasta se quejaban con Dios. Ándale, de hecho estaba pensando, uno de los libros que estamos estudiando para una serie futura es el libro de Habacuc. Y del libro de Habacuc se me hace bien curado que Habacuc se queja con Dios y Dios le responde. Y después Habacuc se vuelve a quejar con Dios y Dios le vuelve a responder. Pero lo curioso es el corazón de Habacuc, que en medio de su queja no acusa a su pueblo de lo mal que ellos estaban haciendo, sino más que nada como que aboga por la misericordia de Dios. Uh-huh. Y al final en el libro de Habacuc él llega a entender que aunque las circunstancias estén mal, aún tenemos a un Dios soberano en el cual nos podemos gozar en medio de las circunstancias. Sí, y algo que quería aclarar nomás, porque muchas personas agnósticas o ateas o que no tienen ningún conocimiento llegan a pensar que toda la maldad y todo el sufrimiento es causado por Dios. Pero la realidad es que Él sí está en control de esas cosas, pero Él no es el que origina todo sufrimiento. No porque tú te vayas y te emborraches y choques en tu auto porque estabas manejando alcoholizado sin tus 5 sentidos, vas a salirte del auto y decir, Dios, ¿por qué permites tal sufrimiento? Óyeme, no. Ahí es culpa tuya. Pero debemos reconocer que aún en esas situaciones Dios puede tener el control y eso se le llama providencia divina, que Él está en control de las situaciones que están pasando. Así que es algo que podemos rescatar de esto es no manejes alcoholizado. Por favor. No te intoxiques, no manejes alcoholizado, no seas un riesgo para las personas. Y sobre todas las cosas, nuestro deseo es que puedas llegar a un entendimiento de la voluntad de Dios aún en medio de tiempos difíciles. Algo interesante, ¿te has dado cuenta cómo esas personas que predican una vida sin sufrimiento, que Dios desea una vida sin sufrimiento, sus voces curiosamente están callados en este tiempo en el que muchas personas están sufriendo? Uh-huh. Y es algo interesante, pero estas personas no se alarmen, siempre van a existir este tipo de gentes que prediquen falsedad, que prediquen paz cuando Dios no ha declarado paz en realidad, que prediquen prosperidad cuando Dios no ha declarado prosperidad material. Y lo veíamos en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías era el único profeta que estaba diciendo, hey, Dios está juzgando a la nación, va a destruir Israel o va a juzgar a Israel con Babilonia. Y todos los demás profetas estaban diciendo, no, Dios ha predicho paz, Dios ha predicho que va a destruir a Babilonia en 2 años. De hecho, uno de los profetas le dice que en 2 años Babilonia iba a ser destruida. ¿Y qué pasó? Todos se fueron a la cautividad porque no escucharon. Pero aún en medio de su sufrimiento, Dios siguió siendo soberano. El segundo punto que John Piper nos comparte dice que el sufrimiento y las dificultades han sido puestas o han sido permitidas por Dios para todos los cristianos. Y es la verdad, porque como mencioné anteriormente, el sufrimiento es una base por lo cual Dios nos transforma a la imagen de Jesucristo.
Si nuestro Salvador Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no sufriríamos? ¿Quiénes somos nosotros, no? ¿Quiénes somos nosotros que seamos exentos de un sufrimiento que ni siquiera Jesús estuvo exento? Pero también es muy padre porque en la primera carta de Pedro, él les dice a los cristianos que se sientan bienaventurados, dice, cuando son vituperados por el nombre de Jesucristo. Dice, ciertamente por ellos es blasfemado por el Espíritu, pero ustedes se aviva, se glorifica el Espíritu. Nuestro tercer punto que John Piper nos comparte dice, estos sufrimientos y dificultades incluyen tanto persecución por la causa de Cristo, como aflicciones que pueden venir de forma normal o producto del pecado en el mundo. Es verdad. ¿Vamos a ser perseguidos por nuestra fe? Probablemente sí. Probablemente en alguna manera, o se van a burlar de nosotros, o van a llegar a medidas más extremas, como por ejemplo prohibir la adoración a Cristo, como sucede en muchos países, en especial en Medio Oriente, como sucede en China, lo que es persecución religiosa. Y también encontramos sufrimiento en este mundo a causa del pecado que existe en la humanidad y porque vivimos en un mundo caído. En parte, el coronavirus es producto de que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay enfermedades, en un mundo donde sobre todo hay muerte, porque es un mundo que ha sido manchado por el pecado. Hay una teoría que dicen que el coronavirus se escapó, o mejor dicho, se le pegó a alguien en un laboratorio y de ahí China. Todo se desencadenó. ¿Tú qué opinas de eso? Pues... ¿Quién sabe? China, esta es la realidad. China no es como el país más abierto del mundo para dar sus datos y todo eso. Así que la realidad es que no sabemos. Pero Dios utiliza tanto las persecuciones, aflicciones, y no siempre son de la misma manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a una persona no le dice aflicción a veces el tener un paciente en el hospital, como otra persona que tiene un paciente en el hospital pero con cáncer. Y la aflicción es diferente. Tal vez ellos piensan que todas las aflicciones son iguales, pero Dios trabaja a través de ellas concorde a lo que la persona piensa que es de ella y le forja carácter en ellas. Sí, las persecuciones y realmente todo nuestro sufrimiento para los que creemos en Jesús, tenemos que tener la confianza en que Dios los va a trabajar para bien en nuestras vidas. Tenemos que tener la confianza en que Dios va a sacar algo bueno de este tiempo, aún en este tiempo de pandemia y de coronavirus. El punto número 4 que nos da John Piper dice, aunque nosotros no podemos saber los miles de propósitos que Dios tiene en nuestras aflicciones, Él nos ha revelado al menos 5 propósitos para todo cristiano en la aflicción, por la cual Él pretende para nosotros, por los cuales Él pretende para nosotros conocer antes de que la aflicción venga. Y estos 5 propósitos los menciona que es la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. O sea, que Dios exhibe estas 5 características y que Dios nos dice que aunque van a venir estos tiempos difíciles a nuestras vidas, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo sabio, Dios sigue siendo justo y Dios sigue teniendo misericordia, Dios sigue gobernando sobre nuestras vidas con tal de producir carácter en nosotros y con tal de producir gozo en nosotros a través de las aflicciones. Y es una verdad que nos pega mucho en nuestro orgullo, el no saber el por qué. Como humano nos pega como, ¿por qué? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y tal vez no entendamos en la totalidad lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento, pero deberíamos estar agradecidos que Dios lo está utilizando. Porque imagínate que sufriéramos sin ningún propósito. ¿Qué caso traería? Sí, si Dios no existiera, realmente todo nuestro sufrimiento sería sin propósito. Pero la realidad es cierta, que nosotros no conocemos todas las maneras en las que Dios va a obrar para bien en el futuro. Y eso es parte de confiar en Dios. Confiar en que aún a través de nuestro sufrimiento y de nuestro tiempo difícil, Dios sigue siendo bueno y Dios tiene aún un propósito para nosotros. Y el último y quinto punto dice que debemos confiar en Dios, confiar en Cristo con gozo en nuestra aflicción, para que nuestra aflicción glorifique a Dios, glorifique su grandeza, su sabiduría, su justicia y su misericordia.
Este es un producto, yo creo, un producto natural de nuestras vidas cuando nosotros estamos confiando en Dios. Y confiar en Dios es ejercitar nuestra fe. Cuando dicen que tienes que ejercitar tu fe, tienes que tener fe, precisamente significa en eso, confiar en Dios. Y yo creo que a medida que confiamos en Dios para el futuro, nuestras vidas pueden glorificar a Dios de una mejor manera, de manera que otras personas lo puedan conocer. Y al menos un punto que yo estoy viendo que esta pandemia está sirviendo para bien es que la cantidad de contenido cristiano, la cantidad de contenido que se está poniendo en las redes sociales está llevando a que muchas personas que naturalmente no estarían expuestas o que a lo mejor nunca se acercarían a una iglesia, que estén expuestas a la palabra de Dios y en ese sentido que se les extienda a ellos también la oportunidad de ser salvados. Y algo que me da mucha curiosidad es que realmente sí causa gozo. Causa gozo cuando comprendemos que es por Cristo que estamos sufriendo. Y el Salmo 16:11 que dice que en su presencia hay plenitud de gozo, dice. Pero yo digo que el pasaje que ahorita está para los creyentes del Nuevo Testamento es Filipenses 4. Pablo dice que ha pasado por hambruna, ha pasado por dificultad, ha pasado por abundancia. Dice, cualquiera que sea mi situación, en Filipenses 4:11, él dice, yo he aprendido a contentarme, he aprendido a alegrarme a pesar de todo. ¿Cómo? En el versículo 13, que es un versículo que, lo siento, pero lo sacan muy fuera de contexto, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensando de que voy a abrir un negocio y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ser próspero. Voy a hablar de la morrita que me gusta y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a ser mi novia, ¿no? Pero el contexto que Pablo... Y te estamos viendo a ti. Tú sabes quién eres. ¡Ey! Deja de publicar indirectas, carnal. Deja de publicar indirectas en el Facebook. Enfóquense en Dios. Supérala, man. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Este versículo habla acerca de las dificultades. Todas las dificultades, todas nuestras aflicciones las podemos en Cristo que nos fortalece. Y nunca se me olvida esta analogía, esta imagen que me dio un profesor en mi instituto bíblico, de cómo van los soldados a la guerra, pero cuando dos compañeros de un escuadrón pasan por sufrimiento, han visto el sufrimiento, han sido heridos y los dos vuelven de ese sufrimiento, vuelven más unidos porque los dos comprenden lo que es pasar por sufrimiento. Y Charles Spurgeon, una frase que muy popular, ahora en redes sociales se comparte mucho de él, hay tres maneras de conocer a Jesucristo: a través de la oración, la palabra y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador sufrió. Somos copartícipes con Él en sus sufrimientos. Y eso nos hace entender un poco de lo que Jesús sufrió y nos hace meditar en lo que nuestro Salvador tuvo que pagar por nuestra salvación. Y ese realmente debe ser el propósito de todo sufrimiento. Recuerden, Pablo nos dice, seamos contados, tengamos por sumo gozo cuando somos hallados en participar en distintas pruebas. Creo que fue Santiago el que dijo eso, ¿no? No me acuerdo muy bien. A ver, pues todo este estudio bíblico tenemos que usar Google para saber si realmente fue Pablo o Santiago cuando dice tened por sumo gozo. ¿No es Pedro? Por sumo gozo cuando os halléis. Santiago, les dije. Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce paciencia, produce perseverancia, y la perseverancia produce una esperanza, y esa esperanza es una esperanza que no será avergonzada. Dios no nos va a dejar abajo. La prueba y el propósito del sufrimiento y de la dificultad es que nuestra vida y nuestro carácter pueda ser más moldeado conforme a la imagen de Cristo Jesús. Isaac, pues ya estamos por terminar, ya vamos a terminar esta sección, este segmento. Díganos si les gustó esta nueva serie que estamos comenzando, que es Antorchas Vivas sin filtro, en este tiempo aquí en las redes sociales. Esperamos que hayan sido bendecidos, bendecidas y bendecides, ¿por qué no? Lenguaje inclusivo también. Y ya para terminar, nomás leerle 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al final del capítulo, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Así que nos vemos el próximo viernes en esta sección. A ver qué sale el próximo viernes, a ver de qué tema hablamos. Pero por mientras, cuídense, Dios los bendiga. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Y báñense. Por favor. Tú sabes a quién le estoy diciendo. Dios te bendiga.